revelado, la emocionante y transformadora verdad oculta detrás del sorprendente adiós de Bruce W. Era una calurosa mañana de mayo cuando Alejandro descubrió la última carta de su padre. Las palabras calaban hondo, efervescentes como el fuego de su amor. El hombre que había luchado toda su vida por la dignidad y el respeto de su familia había partido sin aviso, dejándolo a él, su joven hijo de 25 años, con la pesada carga de ser el soporte del hogar. La tristeza se mezclaba con una rabia que no sabía cómo expresar, como un volcán a punto de estallar. Mientras ordenaba las cosas de su padre, encontró un viejo baúl escondido detrás de una pared de ladrillo. Al abrirlo, un torrente de cartas amarillentas lo envolvió, cada una grabada con las huellas de un hombre que soñaba con un mundo más justo. «Yo quiero que ustedes sean diferentes», decía una de las misivas, como una promesa susurrada en sus oídos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre no había muerto solo, había dejado un legado, una chispa de esperanza que pedía ser avivada, solo que no sería fácil. El desprecio de quienes lo rodeaban lo hirió más que cualquier pérdida. ¿Acaso de qué sirve luchar?, se burlaban los vecinos. Los de abajo jamás cambiarán. Pero Alejandro sentía el ardor de su padre ardiendo dentro de él. No podía permitir que esos sueños se esfumaran como humo entre los dedos. Necesitaba alzar la voz, pero había un obstáculo mayor, su hermano Carlos. Mientras los tambores resonaban en la festividad del barrio, la familia se reunió, y el ambiente se tornó tenso como un hilo que amenaza con romperse. Carlos, ya distante, dedicado a obtener riqueza a toda costa, había olvidado los valores que su padre les inculcó. Alejandro, ¿de qué sirve luchar por un ideal que no se puede alcanzar?, le lanzó con desdén. Las palabras explotaron en el aire, como fuegos artificiales de frustración, mientras Alejandro trataba de recordar a su padre, el hombre que siempre había preferido la lucha humana sobre los lujos vacíos. Alejandro, con lágrimas asomando a sus ojos, decidió que era el momento de recordarles a todos. Papá decía que la dignidad no tiene precio, les gritó a todos, mientras el silencio se apoderaba del lugar. La gente, que antes había despreciado a su familia, observaba con atención el eco de sus palabras atravesando corazones. Un niño con chistes al borde de la multitud, inspirado por la valentía de Alejandro, se atrevió a compartir cómo su lucha había cambiado su perspectiva. «Quiero ser como tú, Alejandro», dijo el pequeño con ojos brillantes. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión creciente se convirtió en un torrente de emociones, desde la angustia hasta la esperanza. Alejandro sintió que su corazón se expandía, que el dolor se hacía más ligero. La comunidad empezaba a vislumbrar la verdad, que la lucha no era en vano, que el legado de su padre podía florecer. Y entonces, en medio de aquel tumulto, el recuerdo de su padre se hizo más fuerte que nunca. La celebración de su vida se transformaba en un homenaje a la lucha por todo lo que representaba: dignidad, comunión, unión familiar. Mientras todo se desbordaba, Alejandro se preparaba para compartir la historia de su padre y los sueños que había dejado atrás. Pero en el aire se presagiaba más que confrontaciones, había una revelación que aguardaba su momento. ¿Qué pasaría cuando Alejandro decidiera dar un paso más hacia el cambio que su comunidad tanto necesitaba? Todos esperaban la respuesta mientras el bullicio se ahondaba. ¿Realmente podría cumplir con el legado de su padre y convertirse en el agente de transformación que habían soñado? La tarde avanzaba, y la cálida luz del sol caía sobre la escena como un halo que iluminaba las emociones de todos los presentes. Alejandro sintió el peso de su deber, la responsabilidad de seguir el legado de su padre. El murmullo de la multitud resonaba, pero dentro de él, la voz de su padre cobraba vida, empujándolo hacia adelante.
Era el momento de actuar, de arriesgarse a hacer lo que sus vecinos necesitaban, un líder. Con cada paso hacia el pequeño escenario improvisado, sus piernas temblaban mientras su corazón latía con fuerza. Las miradas de la comunidad se fijaban en él, algunas curiosas, otras despectivas. Sin embargo, había algo más que desprecio en el aire, había una chispa de esperanza, un deseo de cambio que asomaba entre sombras de duda. Escuchen, comenzó Alejandro, sintiendo el sudor correr por su frente mientras le dirigía a la multitud. Mi padre no luchó solo por su familia, luchó por todos nosotros. Él soñaba con una comunidad unida, que se levantara sobre las adversidades. Y yo quiero que ese sueño sea nuestra realidad. Las palabras brotaban de él como agua ante una sequía, fértiles y vigorosas. La respuesta del público fue un murmullo de conversación, algunas cabezas moviéndose asintiendo, otras todavía llenas de escepticismo. Carlos, de pie en la parte trasera, observaba en silencio. Parecía un reflejo de decepción y angustia, un hombre atrapado en su búsqueda personal. ¿Por qué no simplemente aceptas lo que somos? Le gritó de repente, su voz cortante cortando la energía del momento. Todo eso es una utopía. Las palabras de su hermano resonaron en el aire, rodeando a Alejandro como un manto oscuro. Pero no podía dejar que la desesperanza de Carlos lo alcanzara. Quizás sí es una utopía, respondió Alejandro firmemente. Pero cada cambio comienza con un solo paso. Y si no intentamos, ¿cómo podremos saberlo? No estamos destinados a ser lo que somos. Podemos ser más. Sus ojos se iluminaban mientras buscaba la conexión con las almas que lo rodeaban. Ahí, entre rostros cansados de desesperanza, algunos empezaron a sonreír, a reconocer una verdad ineludible. Mientras el ambiente se tornaba en un diálogo vibrante, Alejandro recordó la carta de su padre: yo quiero que ustedes sean diferentes. Estos no eran solo sueños pasados, eran llamados a la acción. Comenzó a hablar sobre formar un grupo comunitario, un lugar donde pudieran compartir ideas, apoyar a los que más lo necesitaban y, sobre todo, soñar juntos. La música de la festividad continuaba en el fondo, pero la voz de Alejandro resonaba con fuerza, llenando el espacio de una energía palpable. El niño que había hablado antes se acercó de nuevo, con una mirada decidida. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero hacer la diferencia, exclamó con voz entrecortada. Y con esas simples palabras, una llama se encendió en el corazón de la multitud. Uno tras otro, comenzaron a acercarse, a ofrecer su mano, su escucha, su fuerza. Justo cuando Alejandro empezaba a sentirse invencible, un destello de duda cruzó por su mente. Había un camino lleno de complicaciones por delante. La resistencia de su propio hermano y la opresión de una comunidad resignada, todo pesaba sobre él. ¿Y si fracaso? Se preguntó en un susurro para sí mismo. A pesar de sus temores, sabía que no podía dar marcha atrás. Entonces, se obligó a sonreír. El eco de su padre resonaba en su mente. Era un moro que podría guiarlo. Antes de que su voz se desvaneciera bajo la música, Alejandro se dirigió una vez más a la multitud. Necesito su apoyo, cada uno de ustedes. Juntos, podemos crear algo que realmente valore lo que somos y hacia dónde vamos. En ese instante de revelación, la tensión del ambiente se convirtió en la promesa de la acción. Las miradas se llenaron de determinación y, aunque el futuro era incierto, estaba claro que un nuevo capítulo comenzaba. Pero, de repente, un grito rompió la euforia festiva. Notaron a un grupo de personas acercándose, con miradas hostiles y una actitud desafiante. Alejandro sintió que el aire se hacía denso, la tensión resurgía a su alrededor. ¿Quién se atreve a interrumpir nuestra celebración? La pregunta quedó en suspenso, mientras la multitud contenía la respiración. Era el momento que cambiaría todo una vez más. ¿Y si aquellos que se acercaban no eran solo adversarios, sino el verdadero desafío que Alejandro nunca esperó enfrentar? El grupo que se acercaba se fue despejando poco a poco, y las expresiones de la multitud cambiaron de curiosidad a miedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Miró hacia atrás, buscando el apoyo de los que habían comenzado a creer en su visión. La unidad que había sentido hace un momento parecía desvanecerse al enfrentarse a esta nueva adversidad. Era un grupo familiar, no más de 10 personas, sus rostros conocidos,
pero transformados por la rabia. Un hombre mayor, con una mirada que ardía como el sol, dio un paso al frente. Su nombre era Marco, ex amigo de su padre y uno de los más críticos de la comunidad. No necesitamos tus ilusiones, Alejandro, gritó, su voz llena de desdén. Aquí hemos sobrevivido, no necesitamos un sueño que nunca se cumplirá. ¿Sobrevivido? Las palabras se escabulleron de los labios de Alejandro antes de que pudiera detenerse. ¿Eso es lo que queremos? ¿Sobrevivir? La multitud murmuró, algunas voces murmurando en silencio, otras reflejando un conflicto interior. Alejandro sabía que su pregunta había calado hondo, era un golpe directo a la fe de su comunidad. Mi padre nos enseñó a ser más que sobrevivientes. A luchar, a soñar. ¿Por qué renunciamos a eso? La resonancia de su voz encontrando un eco en el aire. Pero Marco se mantuvo firme. Tu padre no entendía, vivió en un mundo diferente. La realidad aquí es otra. No hay espacio para tus sueños, un clima de confrontación se apoderó del lugar. Alejandro sintió como la mirada de Carlos lo atravesaba como un cuchillo. Su propio hermano, que había estado en la línea de fuego, ahora parecía alineado con los que cuestionaban su lucha. Un sudor frío le corrió por la espalda. La presión lo estaba aplastando, como si el aire fuera más denso de lo normal. Si no te atreves a soñar, entonces estamos perdidos. Solo avanzaré si todos lo hacemos juntos. Se encontró gritando, y la intensidad de su deseo se hizo palpable. Pero la respuesta de Marco fue un guiño de desprecio, un claro intento de desestabilizar el coraje que Alejandro intentaba emanar. No soy yo quien se atreve a soñar en vano, Alejandro. Tu visión es un riesgo que no podemos permitirnos. Las palabras cortaron el aire como una hoja afilada. La multitud, dividida, comenzaba a tomar bando, algunos apoyaban a Alejandro, pero otros se acercaban más a la visión de Marco, conservadores y temerosos. De repente, el niño que había dado su voz a Alejandro apareció de nuevo, esta vez más decidido, no quiero sobrevivir. Quiero vivir. Quiero soñar como lo hace Alejandro. La pequeña voz, llena de fe, resonó en el corazón del auditorio. Rápidamente, algunos comenzaron a aplaudir, pero las miradas de desaprobación aún dominaban. ¿Quiénes son ustedes para decidir lo que debemos hacer?, cuestionó una mujer del grupo de Marco, con la cara marcada por arrugas de preocupaciones. Hemos aprendido a cuidar nuestro hogar, a no perder lo que ya está en nuestras manos. La tormenta de emociones crecía, y Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Cada palabra pronunciada no solo era un eco en la plaza. Era un reflejo de dudas profundas, de temores que anidaban en cada rincón de la comunidad. Era un tira y afloja de dos realidades que chocaban con fuerza. Alejandro se sintió abrumado, pero algo dentro de él surgió. No se trata de perder lo que tenemos, se trata de construir más. ¿No quieren algo mejor para sus hijos? ¿Están dispuestos a renunciar a la oportunidad de ser más, de transformar nuestro hogar en lugar de solo sobrellevarlo? La intensidad de su voz resonó, un llamado a la acción, pero, justo cuando Alejandro pensó que había capturado algo de su respuesta, Marco sonrió levemente. ¿Y si fracasas, Alejandro, quién llevará la culpa? Un silencio helado se apoderó del lugar, las palabras pesando como una piedra. Alejandro comprendió que no solo se enfrentaba a Marco, sino a un temor colectivo, el miedo al fracaso. Este no era solo su reto, era un desafío a todos. La comunidad observaba, expectante. Si fallamos, aprenderemos juntos. Respondió con genuina sinceridad. Es un riesgo, sí, pero también es la única forma de avanzar. No podemos quedarnos estancados. El viento silbó entre los árboles, cargando consigo un susurro de esperanza y temor. Pero, en ese instante de espera tensa, un grito inesperado resonó desde el fondo de la multitud. Deténganse todos. La voz era fuerte y exigente, y todos giraron para ver de dónde provenía. Era Laura, una de las mujeres más respetadas de la comunidad, con la mirada fija en Alejandro. Su inesperada interferencia prometía un nuevo giro en la situación, uno que podría desenredar este complicado enredo de emociones. ¿Qué había decidido Laura? ¿Sería el apoyo que Alejandro necesitaba, o un nuevo desafío que pondría aún más a prueba su entereza?
Laura avanzó hacia el centro de la multitud, cada paso resonando como un tambor en el corazón de Alejandro. La tensión palpable se transformó en un murmullo, y todos los ojos estaban fijos en ella. Su presencia emanaba una mezcla de autoridad y calidez, características que siempre la habían definido en la comunidad. Con su cabello argentado y su rostro surcado por líneas de experiencia, Laura parecía dispuesta a hablar. Este no es el momento para dividirnos, sino para unirnos, comenzó, su voz firme pero suave. He estado escuchando a ambos lados de esta lucha y reconozco el valor en las palabras de Alejandro y en la preocupación de Marco. Miró a Marco, quien la observaba con un indicio de respeto. Ambos quieren lo mejor para nuestra gente, pero hay una importante verdad que debemos enfrentar juntos. La multitud mantuvo el aliento, como si cada palabra de Laura pudiera hacer temblar el suelo bajo sus pies. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar? Mi familia ha estado aquí generaciones, y he visto la esperanza brillar y desvanecerse. He visto sueños estrellarse, pero también he visto cómo, unidos, hemos logrado superar adversidades. Esta comunidad ha sobrevivido no solo por sus manos callosas, sino por la fuerza de su espíritu. Su voz resonó con una fuerza casi mística, y los murmullos se convirtieron en un silencio reverente. Lo que Alejandro propone no es un sueño vacío. Es un llamado a liberarnos de las cadenas del miedo que nos han mantenido estancados. Pero para lograrlo, les pido que se cuestionen algo importante: ¿qué significa realmente vivir? Las palabras de Laura atravesaron la atmósfera cargada con la suavidad de una brisa en medio de un verano abrasador. Alejandro sintió ese nudo en su estómago aflojarse. La idea de vivir versus sobrevivir comenzaba a resonar en las mentes de muchos en la audiencia. Tener miedo es humano, pero vivir con miedo es una elección. Si no nos atrevemos a volar, siempre estaremos encadenados al suelo. Laura dio un paso al frente, su mirada fija en las asustadas caras de la multitud. Es momento de decidir si seguimos con los brazos cruzados o nos lanzamos al abismo juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel. No es el momento de dudar de nuestra fortaleza, sino de reforzarla. Alejandro sintió un nuevo impulso. La claridad en las palabras de Laura lo encendían como el fuego. ¿Por qué no había visto esta conexión antes? Sí. Juntos podemos hacerlo. Exclamó, mirando a los rostros familiares ahora iluminados por la posibilidad. Marco, resistiendo ante la marea creciente de apoyo hacia Alejandro, cruzó los brazos. Pero si fallamos, Laura, las consecuencias serán grandes. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Quién los protegerá si todo se desmorona? La atmósfera se tornó pesada, la preocupación de Marco calando hondo en la comunidad. Laura, consciente de la valentía de Alejandro, se acercó a él. No hay valentía sin miedo, ni avance sin riesgo. ¿No has escuchado el grito de los más jóvenes? Están listos para desafiar lo conocido. Ellos sienten la chispa de algo más grande. Con su mano temblorosa, Alejandro buscó los ojos de su hermano Carlos, que había estado en la frontera del conflicto. Carlos, tú que siempre has estado a mi lado, ¿qué eliges? ¿Vivir a la sombra de lo seguro o lanzarte hacia lo desconocido y posibilidades? Carlos pareció sopesar la pregunta. Su mirada se volvió hacia Marco, luego a Alejandro, buscando en sus ojos algún indicio de esta nueva verdad, un reflejo de la esperanza que empezaba a germinar en su interior. El murmullo de la multitud creció, algunos comenzando a animar, otros aún reticentes. Pero había algo en el aire, una energía palpable que prometía cambio. Laura alzó la voz otra vez: este es un momento decisivo. Debemos decidir hoy si seremos recordados como aquellos que lucharon por un futuro o como los que se atuvieron al pasado. Justo entonces, como si la naturaleza misma hubiera querido sumarse a la revelación, un trueno resonó en la distancia. El cielo, que hasta hace un momento se veía despejado, comenzó a oscurecerse. Un destello de luz iluminó el espacio, como un recordatorio de que cualquier elección conlleva riesgos. El tiempo parecía congelarse mientras Alejandro miraba a su comunidad, rostros cotidianos llenos de dudas pero también de algo más. ¿Era esa la chispa que necesitaban para encender el fuego de la transformación? Iremos hacia adelante, juntos o separados, pero que debemos elegir como comunidad.
Allí, justo al borde de la verdad, Alejandro sintió que la decisión que tomarían debería llevar un eco de sus corazones deseosos de cambiar el mundo. Esa elección, ese momento, era más importante que cualquier otro, pero, de repente, un nuevo grito cortó el aire, esta vez más agudo y urgente. Miren hacia el horizonte. La llamada distrajo a todos, y la mirada de Alejandro se dirigió hacia donde el sol comenzaba a ocultarse. Algo parecía acercarse. Un grupo de figuras emergían en la distancia, y su llegada prometía un cambio que ninguna de las partes había anticipado. ¿Serían aliados o adversarios? Ese nuevo panorama se cernía sobre ellos como una sombra misteriosa, dejando a Alejandro preguntándose qué significaría realmente el futuro. La incertidumbre en el aire era palpable. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de distinguir las figuras que se acercaban. Al principio, parecían sombras vagabundeando en el crepúsculo, pero a medida que se acercaban, comenzaron a tomar forma. Eran hombres y mujeres, muchos de ellos con el rostro familiar, pero había algo en su andar que transmitía una energía nueva. ¿Quiénes son?, murmuró alguien en la multitud. La inquietud crecía mientras Laura seguía atenta, midiendo la reacción de todos. Como si también ella sintiera el peso de la expectativa, levantó la mano en una señal de calma. Esperemos a ver, dijo con un tono suave, pero decidido. Mientras los recién llegados se acercaban, Alejandro pudo distinguir sus rostros. Había conocidos entre ellos, aquellos que habían partido buscando mejores oportunidades, dejando atrás el hogar. Cada uno de esos rostros traía consigo historias de lucha y sacrificio. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Una mujer de cabello rizado y piel morena, que no parecía haber cambiado mucho con los años, fue la primera en romper el silencio. «Hemos vuelto», exclamó con emoción. La vida en la ciudad no era lo que pensábamos. Las promesas no se cumplieron. Hicimos sacrificios, pero hemos aprendido algo valioso: el hogar no es solo un lugar, sino un sentimiento. Los murmullos de la multitud resonaron. La sorpresa y el alivio se entremezclaban en un solo eco. Algunos comenzaron a aplaudir, reconociendo el valor de quienes habían regresado. Para Alejandro, era como si una chispa de esperanza se encendiera dentro de él. «Vinimos a ayudar», continuó el hombre que estaba a su lado, con una mirada de determinación. «Nos enfrentamos a desafíos en la ciudad que nos hicieron ver lo que realmente importa. La fuerza de la comunidad. Estamos listos para unirnos a ustedes. Queremos ser parte del cambio que están empezando». La multitud se dividió, había quienes sonreían con anomalía y quienes miraban con desconfianza. Marco, aún cruzado de brazos, frunció el ceño. «¿Qué saben ustedes de nuestros problemas? ¿Cómo pueden ayudarnos si ni siquiera estuvieron aquí?». Su tono era fuerte, pero Alejandro podía ver que la preocupación se mezclaba con la inquietud. «Conocemos el dolor de perder nuestras raíces», respondió la mujer rizada, su voz vibrante y honesta. «Y hemos aprendido que a veces, dejar el hogar no significa dejar atrás su esencia. Las conexiones que tenemos nos unen más allá de la distancia. Podemos traernos ideas frescas, recursos y, sobre todo, el deseo de luchar por todo lo que amamos». En ese instante, Alejandro sintió que todo lo que había estado luchando por lograr se alzaba ante él. No solo era una batalla por el cambio, era una lucha por sus raíces, por su identidad. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y en el destello de su mirada, Alejandro percibió una nueva resolución. ¿Y si esto es lo que necesitamos?, Alejandro preguntó en voz alta, con el eco de las palabras reverberando en la atmósfera. ¿Qué pasaría si juntos, aquellos que se quedaron y aquellos que han vuelto, trazamos un nuevo camino? Imaginemos un lugar donde nuestros sueños no sean solo promesas vacías, sino construcciones de esfuerzo y amor. Una energía renovada comenzó a circular por la multitud. Los rostros de la comunidad, muchos aún marcados por la desconfianza, empezaron a iluminarse, incluso aquellos que antes dudaban. Laura sonrió con satisfacción, como si el horizonte finalmente se despejara ante ellos. «No podemos seguir atados solo a los miedos del pasado», interrumpió Laura. «Este es el momento de abrir nuestros corazones y unificarnos. Vamos a escuchar unas ideas y aprender de sus experiencias.
juntos somos más fuertes. Sin embargo, las nubes oscuras aún giraban en el cielo y un rayo de luz brillante fugaz asomó entre ellas. Algo estaba por suceder. Justo en ese instante, Alejandro notó que a lo lejos, una figura emergía por sí sola, completamente diferente al grupo que acababa de llegar. Con pasos firmes y decididos, esa persona caminaba en su dirección, envuelta en una extraña aura que alteró de inmediato la atmósfera. ¿Quién es él?, murmuró alguien en la multitud, mientras los murmullos volvían a surgir, esta vez cargados de inquietud. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que el futuro estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también una sensación de peligro latente. La figura se detuvo, justo frente a ellos, y levantó la mirada. Sus ojos reflejaban el incierto juego entre el poder y la vulnerabilidad. He venido a advertirles sobre lo que realmente está en juego aquí, dijo con una voz que resonó como el trueno. Los cambios que quieren hacer pueden atraer tanto luz como oscuridad. ¿Están realmente listos para lo que vendrá? La multitud se quedó en silencio, la pregunta flotando pesada en el aire, dejando a Alejandro preguntándose si estaban preparados para enfrentarse de una vez por todas a lo desconocido. La tensión se sentía como un hilo tirante, a punto de romperse. Alejandro contuvo el aliento, la mirada fija en el extraño que había interrumpido su momento de esperanza. La multitud, que había empezado a mostrar signos de unidad, ahora parecía atrapada entre la emoción por el regreso de sus amigos y el temor de lo que se avecinaba. ¿Quién eres?, preguntó Marco, todavía cruzado de brazos, su voz dura como una piedra. La figura, un hombre de cabello canoso y un rostro surcado por líneas de sufrimiento y sabiduría, pareció evaluar cada rostro en la multitud antes de responder. Soy Bruce, dijo con voz firme, pero suave, y fui uno de los que dejaron atrás este lugar para buscar fortuna en otra parte. Pero volví porque descubrí que el verdadero tesoro no se encuentra en la riqueza, sino en lo que somos juntos como comunidad. La multitud murmuró entre sí, un eco de dudas mezcladas con curiosidad. Algunos habían oído hablar de Bruce, uno de los primeros en emigrar, pero pocos imaginaban que regresaría como un mensajero de advertencias. ¿Y qué sabes tú sobre nuestros problemas?, espetó alguien desde la retaguardia, la frustración palpable en sus palabras. Eres solo un fantasma del pasado. Bruce dejó que el silencio llenara el espacio por un momento. Conozco el dolor de perder un hogar, continuó, sus ojos resonando con emoción. Experimenté la soledad de tener éxito y, sin embargo, darme cuenta de que no era suficiente. No hay verdadera felicidad en el olvido de nuestras raíces. Las palabras de Bruce empezaron a calar hondo en algunos corazones, pero la desconfianza aún dominaba. Alejandro sintió un impulso de alentar a Bruce. ¿Por qué no compartes con nosotros lo que viste allá afuera? ¿Por qué es tan importante que estemos juntos ahora? Bruce asintió y tomó un pequeño respiro, como si las memorias pesadas le llenaran la mente. La ciudad es un lugar de oportunidades, pero también de desafíos inmensos. Allí, la gente vive atrapada en la rutina, peleando por sobrevivir y olvidándose de lo que realmente importa. Aprendí que la verdadera fuerza de una comunidad está en la ayuda mutua, en compartir recursos y conocimientos. Aquí hay un talento inmenso esperando ser despertado. Los murmullos cesaron. Alejandro notó que la inquietud comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una curiosidad colectiva. Tal vez no sabemos todos los desafíos que enfrentan, Alejandro añadió, pero sí sabemos qué es vivir en un lugar que nos saquemos mutuamente adelante. Tal vez, en nuestras historias de lucha, encuentres lo que nosotros hemos perdido. Y aún así, intervino Laura, su voz melodiosa, no podemos ignorar las advertencias que Bruce trae. Cada cambio trae consigo su propio riesgo. ¿Cómo sabemos que su regreso no traerá más dificultades en lugar de soluciones? Esto Bruce dijo, gesticulando hacia el cielo. No se trata solo de ustedes o de mí. Esto es un momento crítico para todos nosotros. La vida misma está llamando a una transformación, y aquellos que tengan el valor de dar el siguiente paso deberán enfrentarse no solo a su historia, sino también a su futuro. Las palabras resonaron con fuerza. Muchos en la multitud se miraron entre sí, comenzando a entender que el camino no sería sencillo.
Pero había un destello en los ojos de Alejandro, un brillo nuevo de determinación que iluminaba el atardecer de su hogar. Todavía había tanto por descubrir, tanto por aprender juntos, y Bruce lo sabía. Prepárense, continuó, porque si realmente quieren recuperar lo que han perdido, deberán estar listos para enfrentarse a secretos que ni siquiera imaginan que existen en su propia historia. Quizás, en esa búsqueda, hallarán la mayoría de las respuestas que buscan. La multitud, ahora expectante, se vio atrapada entre la promesa de un futuro brillante y las sombras de lo desconocido. Alejandro sintió como si la historia de su comunidad estuviera en una encrucijada, pero una en la que tenían la oportunidad de escribir su propio destino, y justo cuando empezaban a entrar en ese nuevo entendimiento, una risa aguda rompió el aire. Una figura familiar se acercaba desde el otro lado de la plaza, y en sus manos, algo resplandecía. Parece que todos han olvidado algo muy importante, llamó la figura, su voz describiendo un matiz de burla. ¿Están realmente listos para las verdades que vendrán a la luz? Alejandro se giró, sintiendo el pulso de su comunidad latir a su alrededor, preguntándose si estaban preparados para lo que esta nueva revelación podría significar. La figura que se acercaba se fue clarificando a medida que avanzaba hacia la multitud. Alejandro sintió como una corriente fría le recorría la espalda. Era Fernanda, una de las más cercanas y queridas de su comunidad, pero en ese momento, parecía cubierta por una sombra implacable. ¿Qué haces aquí, Fernanda?, le preguntó, su voz temblando entre la inquietud y la sorpresa. Ella sonrió, pero había algo en su mirada que no cuadraba. Oh, Alejandro, me alegra ver que todos están tan atentos a la lección de Bruce. Bruce, aún en pie, parecía estudiar a Fernanda con un aire de intriga. ¿Tú también has vuelto?, preguntó, la confusión evidente en su voz. Sí, replicó ella, alzando un objeto brillante de su mano. Era un viejo medallón, que relucía reflejando los últimos rayos del sol. Y de hecho, fue este medallón el que me trajo de regreso. Contiene la clave para recordar quiénes somos realmente. La multitud se llenó de murmullos una vez más. Alejandro sintió un giro en su estómago. Había oído de ese medallón en las historias de su infancia, pero nunca imaginó que podría tener un papel tan significativo. ¿Qué clave?, preguntó con urgencia. Fernanda dejó caer el medallón en su palma y comenzó a girarlo. Este medallón contiene historias de quienes se fueron, de quienes quedaron y de los secretos que nos fueron arrebatados. Cada símbolo aquí representa un fragmento de nuestras vidas, una conexión con nuestro pasado. Miró a Bruce a los ojos. Te estoy haciendo un llamado, porque tú, más que nadie, deberías conocer lo que está en juego. Alejandro podía sentir el latido de su comunidad, estaba excitada, pero nerviosa. ¿Qué pasaría si el medallón revelaba una verdad que preferían quedar en el olvido? ¿Y si lo que encontramos no es lo que queremos recordar, Fernanda? ¿Y si es un dolor que ya hemos superado? Su voz se alzó en un susurro de preocupación. Eso es un riesgo que tenemos que asumir, Alejandro, ella respondió, su mirada determinada. Pero el dolor no solo nos define. También es un puente hacia nuestra sanación y unidad. Al escucharla, la multitud empezó a compartir sus inquietudes. Una anciana en el fondo levantó la voz, tal vez los recuerdos son lo que más necesitamos para aprender a construir el futuro que deseamos. Sin nuestra historia, ¿quiénes seremos? Alejandro sintió como si algo dentro de él se removiera. La idea de enfrentar el pasado, recorrer el camino de aquellos que habían sufrido, debía ser un acto de valentía. Sin embargo, también sabía que las heridas nunca sanaban por completo. ¿Y si al abrir las puertas del pasado, hacemos más daño que bien? ¿Estamos preparados para eso?, cuestionó, mirando a los demás, mientras el aire se cargaba de expectativas y preocupaciones compartidas. Bruce se adelantó. Recuerden, a veces el verdadero crecimiento proviene de los momentos que más tememos. Este medallón podría ser la respuesta que todos hemos estado buscando. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y Alejandro sintió que el destino de su comunidad pendía de un hilo, pero ya no estaba solo en su incertidumbre. Cada uno enfrentaba sus propios miedos y esperanzas. El medallón giraba en las manos de Fernanda, como un signo influyente, desatando algo antiguo y poderoso. ¿Serían capaces de aceptar lo que contenía? De repente,
un sonido ensordecedor interrumpió el clima de expectativa. Nuevas figuras aparecieron en la distancia, con intenciones que eran claramente hostiles. ¿Qué es esto? Una reunión de perdedores, gritaron, provocando la risa burlona que había resumido sus miedos. «Prepárense», exclamó Bruce, observando la llegada de la amenaza externa. «Esto acaba de volverse más complejo de lo que pensábamos. Ahora, más que nunca, necesitamos saber quiénes somos y qué valor tenemos como comunidad». Con cada pulso de su corazón, Alejandro comprendía que no podían dar marcha atrás. Lo que estaba en juego era más grande que ellos. La historia que tanto anhelaban entender, los secretosos susurros del pasado, se entrelazaban con el presente. Esa noche, su comunidad enfrentaría no solo a quienes intentaban destruirla, sino también los ecos de sus propias historias. Alejandro se preparó para lo que vendría, un nuevo destino que aguardaba en el horizonte. ¿Tendrían la fuerza necesaria para enfrentarse a la verdad que habían evitado tanto tiempo? ¿Responderían al llamado del medallón en un momento de crisis? La noche se oscurecía, pero las luces de sus corazones comenzaban a encenderse con una nueva esperanza. El aire era pesado, lleno de tensión y un miedo palpable que se extendía por la multitud. Alejandro podía sentir cada mirada volcada hacia él y, al mismo tiempo, sentía que estaba en el centro de un torbellino emocional. La verdad del medallón, la amenaza de lo desconocido, y las burlas de los recién llegados lo envolvían de tal forma que apenas podía pensar. «Miren, ahí vienen», gritó un hombre, señalando con ambas manos hacia los intrusos, que se aproximaban marchando como una tribu hostil. Alejandro vio sus rostros, desprovistos de emociones más allá de la burla. Eran figuras conocidas por todos, habían sido parte de su comunidad antes de que las divisiones los separaran. Se sentía como si, al igual que el pasado, esas caras familiares aparecieran en sus peores pesadillas. Bruce alzó una mano, intentando apaciguar la inquietud. «No caigamos en su juego. No permitamos que nos dividan. Recordemos quiénes somos». Las palabras de Bruce resonaron en el acompañamiento de murmullos, una melodía emocional que buscaba el poder de la unión. Alejandro sintió que el fuego de la determinación empezaba a arder en su interior. Miró a su alrededor y vio los rostros de su gente. Había una mezcla de temor y valentía en sus expresiones. Nadie podía dar marcha atrás, y en esencia, nadie quería. «Fernanda», dijo Alejandro, girándose hacia ella, ¿estás lista para lo que este medallón pueda revelar? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a estos momentos difíciles que podrían venir de nuestros recuerdos? Ella le respondió con un fervor que lo llenó de expectativa. Si esto es lo que necesitamos para crecer, entonces sí. No vamos a permitir que el miedo nos paralice. Nunca más. Con esas palabras, la multitud comenzó a unirse, su energía renovada fluyendo entre ellos como un río imparable. Los intrusos llegaron hasta ellos, y la risa burlona que comenzaba a tomar forma se apagó cuando Bruce se levantó aún más alto. ¿Qué quieren? ¿Volver a separarnos? Hemos enfrentado el dolor, y hoy podemos hacerlo juntos como comunidad. No necesitáis un medallón para recordar los fracasos del pasado, gritó uno de los intrusos, una chispa de ira brillando en sus ojos. Son solo historias que nos hacen débiles. No, exclamó una anciana, el sonido de su voz vibrando en el aire. Esas historias son nuestras raíces. Son lo que nos da fuerza. No permitiremos que nos hagan olvidar. La verdad resonó en el corazón de todos, una sensación de unidad ante el desafío. Alejandro sintió ese llamado en su propia alma. Alzó el medallón, el brillo que emanaba parecía apoderarse de todos. Este es un símbolo de nuestras historias. Aquí hay amor, pérdida, lucha. Este es nuestro momento de revelación. Ahora lo veremos juntos. Con su voz resonante, empezó a girar el medallón. Los símbolos comenzaron a iluminarse uno por uno, durante un breve instante, un silencio profundo se apoderó del lugar, como si el tiempo mismo se detuviera. La pregunta sobre qué vendría a continuación llenó cada rincón, mientras los ojos se cerraban, todos esperando el impacto de la revelación. Fue entonces cuando, sobre el eco del silencio, una figura emergió de la luz resplandeciente.
Era un rostro familiar, el rostro de alguien que había estado perdido durante años. No puede ser, murmuró alguien al fondo, mientras las emociones estallaban como burbujas en la superficie del agua. ¿Quién era esa figura que traía consigo el peso de un pasado olvidado, invitándolo a recordar? Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, debía enfrentarse a lo que estaba a punto de ser revelado. La verdad de su comunidad, un legado de valentía y dolor, estaba lista para salir a la luz. Es posible, pensó, mientras la figura se acercaba. ¿Qué necesitaremos hacer para aceptar lo que nos depara esta verdad? Con la adrenalina corriendo por sus venas, Alejandro sabía que la noche no había hecho más que comenzar, y que el camino hacia su futuro estaba interconectado con ese pasado que comenzaba a desvelarse. La figura se acercaba lentamente, como si cada paso que daba pesara el tiempo mismo. Era un rostro que había sido parte de sus vidas, perdido en los recodos del pasado. Los susurros en la multitud se convirtieron en un murmullo tronador, un eco de incredulidad que se repetía en cada corazón. ¿Es Bruce? Alejandro no podía contener su sorpresa. La imagen de su amigo, perdido en la oscuridad de sus recuerdos, lo llenaba de confusión y anhelo. Cada rasgo en su rostro, cada línea y cada cicatriz que había llevado a lo largo de los años contaban una historia que había guardado la comunidad en sus corazones. ¿Bruce? ¿Eres tú? La voz de Alejandro tembló, atrapada entre la esperanza y el miedo. Pensamos que nunca volverías. El hombre que había sido su guía, su amigo y su mentor asintió lentamente. He estado perdido buscando respuestas, dijo con un tono que resonaba como un eco de viejos recuerdos. Pero lo que encontré me trajo de vuelta aquí, a todos ustedes. La multitud, en estado de shock, retuvo la respiración. El amor de la comunidad, esa esencia que los había mantenido al margen de la desesperación, ahora se manifestaba en cada rincón del ambiente. Alejandro sintió que un torrente de emociones lo recorría. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de alegría y alivio, de dolor y pérdida. ¿Qué te pasó, Bruce? ¿Por qué nos dejaste? Preguntó, casi en un susurro. Con cuidado, Bruce levantó una mano, instando a la calma. No era un adiós. Era un viaje. Uno que debía tomar para entender lo que realmente significa ser parte de esta familia, respondió mientras el medallón brillaba más intensamente, como si absorbiera la energía emocional de cada persona presente. No es solo sobre mí, continuó Bruce, mirando a todos a su alrededor. Es un viaje que todos ustedes han tomado. Su lucha, su fortaleza, sus historias son las que finalmente me llevaron de regreso a casa. Y ahora, juntos, podemos enfrentar lo que todavía está por venir. Una ola de murmullos recorrió a la multitud. Era el momento de confrontar sus propios demonios, de abrir las viejas heridas que nunca sanaron del todo. Todos habían intentado mover adelante, pero el pasado siempre se interponía entre ellos y lo que deseaban construir. Pero, ¿qué debemos hacer?, preguntó Fernanda, su voz temblorosa pero firme. ¿Cómo podemos unirnos cuando el pasado todavía nos pesa? Necesitamos recordar, dijo Bruce, el brillo del medallón proyectando sombras que dibujaban imágenes de lo que había sido. Las memorias que hemos enterrado son tan valiosas como las que llevamos con orgullo. Debemos enfrentar lo que ocurrió y aprender de ello. Solo así podremos sanar y crecer. Alejandro sintió que el aire se llenaba de incertidumbre, pero también de una chispa de esperanza. La figura de su amigo, ahora tan real y presente, era el faro que buscaba en la oscuridad. Estamos listos para escuchar. Listos para aprender, respondió, el medallón en la mano de Alejandro palpitaba al compás de su corazón, invitando a la comunidad a dar un paso adelante. Sin embargo, en el fondo, una inquietud permanecía. ¿Y si lo que descubrían era demasiado doloroso para soportarlo? Esa duda quedaba flotando, como un hilo tenue en el aire, sin respuesta. Justo cuando el silencio se había apoderado nuevamente del grupo, la intensidad del medallón aumentó. La luz comenzó a tomar forma, proyectando imágenes de momentos pasados, risas, despedidas, traiciones. Cada imagen una onda en el mar de sus memorias compartidas. Prepárense, advirtió Bruce. La verdad, aunque dolorosa, es necesaria. Nos adentraremos en lo que hemos olvidado, y aunque puede que duela,
es nuestro camino hacia la redención. Los corazones de la comunidad latían al unísono, una mezcla de temor y anticipación, y en ese preciso momento, una nueva figura apareció en la luz, alguien que había estado allí desde el principio, pero que daba un giro inesperado a la historia. Alejandro contuvo la respiración, sintiendo que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. ¿Qué significa esto?, pensó. Mientras el medallón seguía brillando intensamente, como ominosa premonición de una revelación aún mayor. La brisa templada de la noche pareció cobrar vida cuando las imágenes del pasado empezaron a proyectarse con fuerza. Alejandro, junto a su comunidad, quedó absorto en un mar de recuerdos que cada vez se tornaba más claro y palpante. Ante sus ojos, figuras familiares emulaban la risa y la alegría, pero también emergían triunfos y decepciones que ya parecían olvidados. Este es el corazón de nuestra historia, murmuró Bruce, señalando con un gesto al brillo del medallón, mientras cada imagen irradiaba una luz de verdad. La multitud observaba en un silencio reverente, los recuerdos desatando una mezcla de emociones hasta entonces contenidas, lágrimas surgían acompañadas de risas, y había sonrisas entrecortadas que se desdibujaban con el peso de la nostalgia. Queremos recordar. Queremos sanar. Gritó Fernanda, la voz vibrante en medio del silencio, como un eco de respuesta al llamado del medallón. En ese instante de consumo emocional, Marco, quien había estado al margen, se vio forzado a replantearse. Sus propios recuerdos empezaron a aflorar, destellos de momentos que lo unían a todos, y sintió el dolor que lo había mantenido separado durante tanto tiempo. ¿Podemos unirnos de nuevo, enfrentando lo que nos duele? Pensó en voz alta, casi a modo de confesión. Los rostros de sus vecinos, de aquellos a quienes había descalificado, comenzaron a transformarse. Había algo en el aire que prometía la posibilidad de reconciliación, y en el fondo, el medallón brillaba, alimentando la energía de un nuevo amanecer. A veces, enfrentar el pasado es lo más difícil, dijo Alejandro, la voz ahora firme y clara. Pero no podemos permitir que el miedo nos divida más. No somos solo historias tristes, somos un legado de amor y superación. Y cada uno de ustedes, aquí presentes, merece ser parte de esta nueva narrativa. Las palabras resonaban con fuerza, y poco a poco, el círculo de desapego empezó a romperse. Un niño, de aquellos que habían sido testigos de las luchas de la comunidad, levantó la mano y preguntó con inocencia, ¿podemos empezar desde cero? Su mirada pura y sus ganas de cambio desbordaron ternura en los corazones de los adultos, dibujando esperanzas renovadas. Si empecemos desde cero, dijo Laura, quien había permanecido al margen, ahora decidida a unir los corazones que habían estado distantes. Este medallón puede simbolizar nuestra historia, pero también puede convertirse en un puente hacia el futuro. Juntos, podemos aprender de nuestro pasado. La comunidad, guiada por esa chispa de reinvención, comenzó a hablar, a compartir esas historias que siempre habían permanecido ocultas o silenciadas. Las conexiones se restauraron, los ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de sanación. Temores y resentimientos se deshacían lentamente como la niebla al amanecer. ¿Te acuerdas de aquel torneo de fútbol?, preguntó uno, y otros comenzaron a reír. Las memorias se entrelazaban formando la trama de quienes eran en realidad. Haremos un festival para compartir nuestras historias. Exclamó un nuevo espíritu de fuerza que empezaba a asomarse. Celebremos lo que somos. Comunión, amor y fortaleza. Y el medallón será nuestro símbolo, un recordatorio de lo que hemos enfrentado y de lo que seremos. Los murmullos comenzaron a transformarse en aplausos y risas. Alejandro se sintió liviano. La tensión que había vivido y temido en las últimas semanas comenzó a evaporarse. En ese instante, la figura de Bruce se alzó con orgullo. Hoy no solo enfrentamos el pasado, sino que también comenzamos a moldear un nuevo futuro. No habrá un retorno al pasado, lo que buscamos es avanzar, juntos. El viento sopló en esa noche, susurrando promesas de cambio. De pronto, el grupo de recién llegados que había interrumpido la celebración se acercó, no como enemigos, sino como una extensión de la misma comunidad. Estábamos equivocados al pensar que vinimos a destruir, dijo uno de ellos, una expresión de comprensión iluminando su rostro. Lo que buscamos es volver a encontrar nuestras
raíces, a ser parte de lo que un día fuimos. Queremos unirnos a ustedes en esta renovación. La magia del momento resonó, creando un lazo indestructible. Alejandro miró hacia su hermano Carlos, quien, a su lado, parecía haber renacido, vislumbrando el camino de reconciliación. Descubrimos que solo juntos podemos enfrentar lo que viene, y que la verdad, por dolorosa que sea, debe ser acogida para sanar, expresó Carlos, sus palabras cargadas de sinceridad. Una vez más, todo quedó en el silencio cargado de promesas y esperanzas. El medallón, inmóvil pero vibrante con el eco del cambio, simbolizó el compromiso de enfrentar el futuro como una comunidad, como familia. Alejandro sintió que finalmente todos estaban listos para dar ese salto hacia lo desconocido, porque lo que estaban construyendo juntos no era un mero intento de avanzar, sino un renacer. Estamos listos para el futuro, juntos. Aceptaremos cada desafío y aprenderemos de nuestros secretos. Comenzaremos una nueva historia, una que valga la pena contar, dijo Alejandro, el corazón lleno de confianza y amor. Y con esas palabras, el futuro se abría ante ellos como un horizonte brillante. El eco de su comunidad resonaba, mezclándose en cánticos de esperanza. Así, en esa noche mágica de mayo, no solo encontraron el valor para revivir sus historias olvidadas, trascendieron el dolor, creando un tejido más fuerte que jamás imaginaron. Cada corazón, cada vida, se unió para enfrentar lo desconocido, y la luz de su esperanza iluminó el camino a seguir, que siempre había estado allí, esperando por ellos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para seguir formando parte de estas historias transformadoras. Dale un like ahora mismo. Alimenta el algoritmo para que más corazones encuentren luz. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hagamos de esta comunidad el reflejo del amor, la unión y el cambio que todos deseamos.